Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. WowMX.tv. Buenas tardes, amigos, en tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz. ¿Y qué les puedo comentar? Si hay algo que nos encanta a nosotros es el teatro, los nuevos emprendedores, los actores que se arriesgan a ir por sus sueños y sobre todo las nuevas puestas en escena que de alguna manera corren siempre un riesgo, pero ellos con su vocación de aventureros deciden entrarle. Estamos aquí con Esteban Montes, actor, productor, gracias. Gracias. Prácticamente todo, maestro. Y estamos también con Rodrigo Sosa. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti por recibirnos. ¿Qué tan difícil, antes de entrar a la obra, qué tan difícil o fácil es hacer teatro en México? Es muy difícil. Realmente es una labor que hacemos, que yo creo que la gente de teatro pues hace porque le interesa, porque le gusta, porque le apasiona, pero realmente en términos de económicos y de apoyos es prácticamente nula el apoyo que hay. Entonces realmente es una labor titánica, es una labor de alguna forma por amor, ¿no? Se hace por mucho amor, por mucha pasión y porque creemos también que es fundamental que haya un desarrollo cultural en este país y que justamente con toda la violencia que hay en este momento, realmente creemos con todo el corazón que la solución está en la cultura, en poder en mostrarles otras posibilidades vitales, espirituales, y de diversión también al público, ¿no? Y a la gente en general, al público de este país. En fin. Y fíjate, tienes toda la razón, hablas de violencia, pero parece desafortunadamente que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Si violencia es irrumpir contra tu voluntad, estamos hablando de una violencia económica, aranceles, solo por citar, política, bueno, pues lo estamos viendo cuando van contra los ciudadanos, económica, no, social, pues lo que ha pasado ahorita que no puedes ir a Reforma porque están ahí, simplemente no tienes acceso. No hay paso. No hay paso y bueno, ahora está electoral, ¿no? Cuando te dicen que por quién votar y quién no y no respetan tus derechos democráticos. ¿Y qué te puedo decir? En estos momentos, ¿cómo ser teatrero y no morir en el intento? Híjole, pues es que uno tiene que abarcar muchos rubros, ¿no? O sea, tienes que hacer o la escenografía, o estar en teatro, o estar en audiovisuales, o no sé, o sea, siempre tienes que estar buscando como muchas opciones. Digo, aparte de que es como rico explorar diferentes rubros, pues sí tienes que entrar como en esta dinámica de tener varios trabajos al mismo tiempo para sobrevivir. No, es eso, claro. Sobrevivir. Y si hay algo que ha tenido, por eso les decía aventureros, esta aventura se llama teatro, ustedes son unos auténticos Indiana Jones de todo lo que es esto, ¿no? Porque hemos visto que también hay puestas en escena que cuando dices que va a ser mucho tiempo, de repente, pues ¿cuál? Olvídate del tiempo. Es lo más, resulta que no es tan satisfactoria la respuesta, o por el otro lado, puestas que no le vaticinabas más allá de una apuesta o una temporada, pues con el tiempo demuestran que se puede ir muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Les comentaba fuera de cámaras que me estaban platicando que Diario de un Loco ya prácticamente cumple la mayoría de edad y eso significa que hay gente que cree en el proyecto y a pesar de las condiciones sigue, ¿no? Claro. Como sí. otras grandes puestas fastuosas que no duraron, pero pues más que lo que decía la cartelera y ya, ¿no? Sí, lo planeado. Lo, Así que, en el mejor de los casos, ¿no? A veces Y menos. bueno, otra de las cosas que sí antes de entrar a la puesta en escena, platícanos un poquito de sus orígenes, ¿de dónde sales? Bueno, pues nosotros somos una compañía que ya este año cumplimos 28 años de trayectoria y pues surgimos en torno al trabajo de la maestra Luisa Josefina Hernández en la Facultad de Filosofía y Letras y del maestro Fernando Martínez Monroy, quien fue nuestro director fundador. Y bueno, pues lo que ellos desarrollaron fue toda una teoría con respecto al análisis del drama, a la comprensión de los textos y esto se ha extendido a como compañía, el trabajo que hemos hecho, a ir entendiendo a profundidad cómo son los procesos creativos y cómo lograr pues
pues mejorarlos cada vez más, encontrar una forma de comprensión y de asunción y sobre todo una manera de contactar al espectador, ¿no? Nos parece que la única ley del teatro es que el público no se aburra, ¿no? No, es correcto. Y además, fíjate que en 28 años, ¿cuántas figuras no han pasado, no? ¿Cuántos actores iniciaron esto como una mera situación de me voy a aventar y siguen ahorita consolidándose, ¿no? Y al revés, ¿cuántos pensaban que iba a ser su proyecto de vida y cuántos quedaron truncos, ¿no? O sea, ¿cuántos han pasado, más o menos? Uy, no, bueno, pues... 100, 200, ¿cuántos? Como unos 1000 personas a lo largo de 28. Yo creo que más. Y de esos, por decirte, vamos a cerrarlo en 1000. De esos, ¿cuántos iniciaron? Iniciaron, híjole, pues unos 4 o 5. 4 o 5. Y continúan. Con nosotros continuamos 3 personas. Y ellos, otros que han continuado, sí han continuado mucha gente que ha pasado por aquí. Ha continuado haciendo muchísimas labores, ¿no? De ahí, ¿cuántos han de alguna manera cambiado de giro? ¿Se han hecho comerciales o se han hecho de culto? Ay, pues hay de todo. Hay gente que se ha dedicado mucho al teatro independiente, como somos nosotros. Otros que de verdad ya son luminarias en otros lugares, inclusive en otros países. Entonces es un medio vasto. Y como decía Rodrigo, pues también hay que encontrar otras formas. Realmente nosotros como creadores, en donde está la parte que nos permite seguir viviendo es en los audiovisuales. El teatro realmente como negocio es inexistente, en el sentido de que ni siquiera los grupos, las empresas o CESA, el mismo Morris Gilbert lo dice, pues lo que hacen es lograr recuperar la inversión para volver a invertir. Pero realmente negocio como tal el teatro no es, ¿no? Entonces... Realmente para vivir nosotros, lo cuenta Rodrigo, pues él trabaja mucho en cine, en televisión, y nosotros como actores también. De hecho, yo soy productor gracias a mi trabajo como en la televisión, en el cine, en los comerciales, que es lo que nos ha permitido sostener la producción de las obras. Y nada más, perdona, cuando hablas de productor, hablas de director, etcétera, como que los ves muy encaminados a actividades que ya conoce la gente. Ok, claro. Pero en la escenografía, perdón, muchas veces piensan que la improvisación es parte de la escenografía y no se dan cuenta del trabajo que hay atrás. Ahora sí, realmente es un trabajo de atrás. Sí, no, bueno, pues la escenografía sí es como todo un proceso creativo en el sentido de que hay como una concepción del espacio, un concepto que va acompañando a la historia, a los actores. Entonces, pues sí es como una trayectoria, ¿no? De estar platicando tanto con el director, con los actores, ver qué tránsitos van a tener, qué es lo que requieren, cómo es el espacio, qué es lo que va a pasar con la historia para poder acompañarlos a contar esta historia, ¿no? Entonces, bueno, particularmente en este caso, pues estamos hablando de una familia, ¿no? Que tiene como muchos secretos ocultos y que se va como desmoronando y que se van develando muchas cosas. Entonces, un poco el espacio tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, fíjate que también hay que rescatar algo. El emprender en el medio del espectáculo, del entretenimiento es brutal, ¿no? Estaba viendo hace poco la respuesta de la gente a las últimas producciones de Disney. Que es icónico, ¿no? Y cuando piensas que les ha ido muy bien, pues resulta todo lo contrario, porque Capitán América, la última, la de enero, febrero, no respondió a las expectativas de nadie. O sea, económicamente no, ni hablar de ¿qué fue? Bella Durmiente, Blancanieves, que realmente tuvo un bache en el camino muy difícil de superar, ¿no? Estaba viendo que en la de Lilo y Stitch, es cierto, es la mejor producción que han tenido, y no sigue, pero no tienen la inercia que deseaban, ¿no? Hay otras producciones que esperaban mucho de ellas y desaparecieron. Estaba El Contador 2 de Ben Affleck, que pensaban que iba a tener un boom y no. Bueno, lo vimos el año pasado con El Joker, que la segunda parte que pasó sin pena, con más pena que gloria. Entonces de repente dices, esto no es algo que se garantice, ¿no? Y ustedes van de temerarios todavía a arriesgar su dinero, ¿no? Sí, pues siempre es una moneda al aire, ¿no? Lograr que el público reaccione. Nosotros lo que nos interesa, realmente por eso decía que no es un negocio, lo que nos interesa es realmente lograr impactar al espectador, transformarlo de alguna forma. Y esto a veces pasa con mucha gente
y a veces pasa con poca, ¿no? Es decir, entonces estamos acostumbrados a que en realidad no no es el criterio comercial, pues, la recuperación lo que nos guía, sino más bien este compromiso de lograr dejarle algo al público, de lograr que algo le lleve, se quede con eso y lo transforme, ¿no? No, y me parece excelente lo que están haciendo. Son ideas de trascender, ¿no? Exactamente. Es que es un acto de fe finalmente, ¿no? O sea, como confiar en el texto, confiar en tus actores, confiar en el teatro donde estás, confiar en todo lo que tienes a tu alrededor para llevar a cabo una idea. O sea, más allá de justamente del dinero, como de poner y demás. O sea, sí hay como un asunto de, pues sí, de trascendencia y de un acto de fe completamente. Fíjense que hace poco leía la vida de Danny Trejo, que es el actor de Machete, ¿no? Y él decía que había sido campeón de box, que de alguna manera un tanto amateur, estuvo en la cárcel, lo tatuaron, etcétera, y cuando llega ahí en los 80s a hacer pues le dijeron, oye, ¿por qué no vas a probarte, no? Lo vieron tan feo, mal encarado y medio atlético que dijeron, ¿sabes qué? Tú vas de rival de ¿no? Y a partir de eso empezó ya sí, convirtió en actor y todo, pero jamás me imaginé que esa fuera a ser la respuesta, ¿no? Pero por el otro lado, así como vemos el Garbanzo de Libra que triunfó de manera increíble, ¿cuántos no se preparan años y años y años y no ven siquiera un día su nombre realmente en la marquesina, ¿no? Claro. Sí, pues es difícil, es un espacio difícil. Creo que, como todo el mundo dice, pues es un espacio de persistencia, ¿no? Y también es un espacio, como también es claro, que no es permanente, que no es algo que fijo, que es algo que se está moviendo y que hay que estar trabajando todo el tiempo porque el público pues se olvida muy fácilmente. Entonces puede ser que esta temporada seas así, estés en la cartelera y todo el mundo te llame y al mes siguiente, al año siguiente ya todo el mundo se olvidó de tu nombre, ¿no? Entonces es efímero el proceso del teatro. Por lo tanto, nosotros en ese sentido realmente nos interesa, insisto, la posibilidad de dejar algo que trascienda, como dices, ¿no? Algo que te haya cambiado la vida. Y a nosotros nos ha pasado. Nuestro primer espectáculo hace más de 20 años fue Electra de Sófocles. Y ahí ocurrió que había una niña de 14 años que se estaba esperando al final a la actriz, muy conmovida, y le dijo, no, pues es que yo solo me esperé para decirte que me impactó mucho la obra, que me ayudaste a entender muchas cosas, y se fue. Y esas cosas son las que nos interesan, ¿no? No, desde luego. Porque es como la cuestión de decir, pues nosotros hay algo que podemos compartir, algo que les entregamos a ustedes y que básicamente no es una cuestión monetaria, material, sino es una experiencia, una reflexión sobre quiénes somos, sobre qué hacemos en el mundo, y nos parece que eso es lo que el teatro proporciona, ¿no? La posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y de descubrir cosas importantes para nuestras propias vidas, ¿no? Que bueno, también tiene que existir un equilibrio, pues, o sea, pues digo, hay que comer y demás, Sí, o sea, claro. o sea, tampoco es como, o sea, sí se apuesta el dinero con un afán como justo de esta reflexión, pero también queremos los teatros llenos, tenemos que, ¿no? Que llegue la Claro, gente y pues, que, ¿no? exacto. Que se lleve las cosas porque, pues sí, hay que... No, estoy completamente de acuerdo. Al final, nos gusta o no, es una visión de negocio. Totalmente. Y tiene que haber también riqueza del alma, pero también riqueza en la cartera, ¿no? Claro. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando me hablaban de teatro, a mí se me hacía, les estoy hablando en los 80s, que era la preparatoria, nos obligaban a ir al teatro. Y no sé por qué, si tenían convenio, ¿no? Eso siempre lo he dicho, pero había una obra de teatro creo que era El Extensionista, en el Vicente Leñero, por ahí se presentaba, Sí. que se los juro, cada semestre Iban. nos obligaban a ir, ¿no? Prácticamente. Sí, Entonces sí. decíamos, yo creo que aquí se ponen la del pueblo ahí con ellos, ¿no? Pero así como habían esas obras, resultó que hubo 3 obras que me impresionaron gratamente, que fue con Silvia Pasquel en el Tepeyac, Claudia, me quieren volver loca, la de Carlos Sancira, El diario de un loco, y la de Sergio Kleiner, Don Quijote murió del corazón. Yo creo que la verdad, por lo que me encantó esa obra, fue por ver a Kleiner. O sea, bueno, el teatro. Sí, porque claro. las otras obviamente eran profundas y todo, pero ver la entrega que tenía ese señor, dije, wow, bueno, que todavía tiene, me impresionó. Y fue por eso que después, ya con más conciencia, regresaba al teatro por gusto. Quizá lo que nos falta es encontrar la obra que marque nuestras vidas o de alguna manera que nos atraiga, ¿no? Y ustedes lo están haciendo. No se dan cuenta si ahorita la obra de Sonata de Otoño que están llevando a cabo vaya a atraer gente, pero para toda la vida, ¿no?
Y es una gente que es agradecida. Sí, pues esa es la apuesta siempre, ¿no? Creemos que hay mucha gente necesitada del teatro, de alguna forma, sin que lo sepan, ¿no? Porque justo esta experiencia, esta posibilidad de jugar, ¿no? Que muchas veces justo lo que hablamos de la violencia surge porque no hay espacios para poderse esparcir, para poder cambiar la visión. Divertirse quiere decir diversificar, ¿no? Y entonces estamos siempre con la misma idea, las mismas cosas tristes, la misma sensación. Pues claro que uno no puede encontrar otra forma de apreciar la vida, de descubrir cosas, ¿no? Entonces creo que el teatro es este espacio de diversificación en el que pues mucha gente está deseosa de encontrarlo y esperamos que pues nosotros podamos, como dices, ofrecerle ese espacio que está buscando, ¿no? Y lo van a hacer sin duda. Miren, también otra de las cosas que me encanta es que yo era a mí me encantaba el cine, siempre me ha encantado el cine. ¿Y qué les digo? Sobre todo la de las historias de Star Wars o de superhéroes, etcétera. Y cuando, se me fue el nombre, John Williams me parece que era, el de Superman y el de la Guerra de las Galaxias. Sí. O sea, yo nada más lo veía como una música de fondo. Hasta que tuve la oportunidad de ir a un concierto donde toda su música. Sí, es increíble. Y dije, tengo que regresar. Como por cierto, también ahorita se va a presentar un homenaje a Ennio Morricone. Ajá. El bueno, el malo y el feo, o la de el profesional de Jean-Paul Maichet, creo que es la canción. Ajá. De repente dices, oye, ¿sabes qué? Así se presentara con un órgano o con o silbándola, voy a irlo porque son preciosas, es precioso cuando conectas, cuando haces tuyo algo, ¿no? Claro. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Ahora, una pregunta. En la escenografía a veces es un tanto injusto, porque te gusta la obra o no, ¿le aplaudes o recuerdas en mala forma al director? Ajá. O al productor o al actor? Pero la escenografía, fíjate que normalmente somos injustos porque nada más la ves como algo que tiene que estar, pero no le das la importancia. A veces no es injusto. Pues yo creo que no, porque finalmente es como, o sea, yo sí creo que, no sé, o sea, la mejor escenografía es a lo mejor la que no se ve o la que no sientes. Es que también depende mucho del texto, ¿no? O sea, no es lo mismo en un musical o algo muy grande que sí, ¿no? Que sí a lo mejor recuerdas más, ¿no? O sea, no sé, Los Miserables, La Plataforma, no sé, muchas cosas así. Pero siento que en obras más pequeñas donde lo que realmente importa es el texto, pues es más bien un acompañante que no tiene que distraer al texto o a lo que están haciendo los actores, sino simplemente como envolver el espacio y acompañarlos durante toda la travesía de la historia, ¿no? Yo diría ahí, es que la escenografía cumple con esta cuestión visual de transformar y de lograr como plantear las ideas que están por abajo del texto, por las cosas que no se ven. Bueno, también. Entonces hay un punto en que se pueden revelar cosas visualmente, que es lo que está haciendo Rodrigo. Es que él es muy modesto, pero lo que está haciendo Rodrigo con el diseño de espacio y con el vestuario, porque él también es vestuarista, se revelan cosas que no se están diciendo o que están como muy por abajo de lo que están planteando los personajes, muy oculto. Y entonces lo interesante del espacio es cómo logra dialogar para revelar cosas, ¿no? Y eso uno lo siente como espectador, lo impacta como espectador, en el corazón, en el alma, en la sensación, pero no necesariamente en la cabeza. Entonces, yo creo que la escenografía cumple con esta posibilidad de hacer multidimensional la experiencia, en el sentido de que tú lo piensas y llegas a conclusiones, pero hay una serie de cosas que estás sintiendo y que tal vez no te das cuenta que estás percibiendo, pero que te dieron el golpe, ¿no? Y eso es lo que se vuelve muy interesante. Justamente. Ahí estamos viendo ya el póster de la presentación y se ve una obra que en principio llama la atención. Por la manera que están presentados y todo, de repente dices, ¡ah, caray! Yo lo conozco. No, de repente hay algo que te llama la atención, ¿no? Y por ejemplo, podemos reconocer escenografías que han llamado, o siempre serán recordadas. Estoy pensando en la de Cats. Ajá, claro. Entre la escenografía y el vestuario, esos callejones que independientemente de los actores te van a llamar. Aquí que estamos viendo esta escenografía, ¿qué es lo que quieres plasmar? Por ejemplo, ¿qué es lo que piensas tú cuando estás viendo eso? Pues mira, específicamente como el concepto de esto es como tener un espacio abstracto que rodea toda la casa, donde, o sea, se vuelve como una casa ficticia, una casa que no existe, que es lo que está pasando en la historia, ¿no? Esa es como la parte exterior, y la parte interior, pues bueno, se vuelve como muy realista. El vestuario también es muy naturalista en ese sentido, ¿no?
bueno, en el vestuario, hablando un poquito del vestuario, estoy tratando de recopilar puras piezas originales de los 70s. Entonces, bueno, ahí hay como una labor ahí de búsqueda muy interesante. Y en el espacio, pues es como esta cosa como realista, que es lo que nos aterriza, que dice, aquí estamos y esto es lo que está pasando, pero en realidad todo lo que está a nuestro alrededor realmente se está cayendo, se está desmoronando, es una apariencia completamente. De acuerdo, y además, perdóname, si nos vamos a la primera foto donde estaba oscuro, ese espacio sombrío, quizá es lo que trata de decir, hay secretos, ¿no? Y de repente cambias a esto y ya hay más luz, más intensidad, pero también te invita a que sigas concentrado en lo que están diciendo, ¿no? Y que obviamente con el vestuario es rememorar, ¿no? Claro, totalmente. Es recordar y repensar. ¿Cuánto tiempo tienes para desarrollar una escenografía? Bueno, es que como son varios procesos, ¿no? O sea, pues, Sonata de Otoño tuvimos como un año de estar como conversando de que sí, ¿no? Sobre el texto y demás, pero ya como concretamente de sentarte a trabajar, a diseñar y plantear todas las cosas, pues estamos hablando de alrededor como de mes y medio, 2 meses, en lo que van bajando todas estas pláticas de un año al papel, ¿no? Pues sí, a darle como todo ese significado a todas esas conversaciones. Y en tu caso, que eres productor, director, ¿cómo respetarte tú como director? ¿Cómo el productor respeta al director y el director cómo se siente apoyado por el productor? Si al final, ya no digo del actor, ¿eh? Sí, el actor es otro. Pues es un proceso muy interesante. Bueno, la verdad es que como somos una compañía independiente, realmente hacemos un trabajo de una manera muy particular, porque normalmente el productor pues pone el dinero y hay una persona que se crean departamentos, inclusive áreas, con un equipo muy grande de trabajo. Nosotros en realidad somos una compañía independiente, entonces por eso cumplimos varios papeles a la vez. Entonces yo me ha gustado mucho el trabajo de productor, porque bueno, aparte de conseguir el dinero, con la ayuda de Rodrigo, pues hemos tenido que ir consiguiendo cada uno de los elementos que conforman la apuesta, y eso se ha hecho con un trabajo muy detallado, ¿no? Muy cuidado de cada mueble, ha sido una selección muy detallada, y bueno, hay que conseguirlo también equilibrar en la economía, ¿no? Porque bueno, si fuéramos a comprar el Palacio de Hierro, pues nos saldría en un ojo de la cara cada uno de los elementos. Y entonces es un trabajo de búsqueda de dónde podemos conseguir cada cosa, cada elemento, muy bien pensado, muy bien planeado por Rodrigo. Y entonces logra conjuntar una serie de cuestiones que van enriqueciendo el trabajo de la dirección. Lo primero que tuvimos realmente fue la cuestión del vestuario, que lo tuvimos más de un mes antes del estreno, lo cual nos colaboró muchísimo, porque pues se vuelve la segunda piel de los personajes, o la piel realmente de los personajes. Entonces para el trabajo de construcción de cada uno de los personajes fue fundamental contar con estos vestuarios que ayudaron muchísimo a impulsar a cada una de las actrices y los actores para acabar de completar este universo, ¿no? Entonces me parece que esta parte de la producción también se vuelve muy importante en ese sentido, porque es un trabajo creativo también en ese caso. Pregunta, ahorita que hablabas de la construcción de los personajes. Una vez estaba platicando en relación a una obra de se me fue, Woody Allen, que es de Construyendo a Harry. Maravillosa película, sí. Pero ahí me acuerdo mucho que decían que tú tenías formas de llegar, ¿no? O me planteaban eso. Tú podías construir a la persona a partir de ciertas características, o destrozarla a partir de sus signos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ustedes, tú como escenógrafo, o tú como productor o director, ¿qué es más fácil, construir a los personajes a partir de un texto o destrozarlo a partir de su personalidad? Bueno, en realidad depende del texto y de la obra. En este caso, pues fue un trabajo de un año para entender a los personajes, porque el planteamiento que está haciendo Bergman es muy, muy sutil. Entonces, híjole, pues fue de verdad largas discusiones para entender, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está diciendo esto? Y fue una investigación, inclusive contamos con asesoría de Alejandra Paz, que es terapeuta, para acabar de entender, psicológica, pues, para acabar de entender a los personajes a profundidad. Y luego el trabajo, ya de que los entendimos, no es un trabajo, digamos, no estamos haciendo un ensayo, ¿no? Un trabajo intelectual, sí es intelectual, pero me refiero, no es un trabajo para un científico, quiero decir, claro, sino justamente ahora cómo empezamos cada uno como actores, cada uno en todo el proceso, a traducir todas estas series de complejidades psicológicas y de planteamientos en acciones concretas, en formas de ser claras. Y en ese sentido todo se va amalgamando, ¿no? Es decir, hablabas un poco del póster, ¿no?
esta sensación que logramos con el diseñador gráfico que es Víctor Ciáñez, la imagen que tiene que ver también con la propuesta. A ver, perdón, si quieren regresen tantito al póster, por favor. Que se vuelve interesante porque estábamos haciendo una referencia a un pintor específico que es Bacon, Francis Bacon, que esta sensación como de deformidad en los rostros. Ahí está. Exactamente. Como si estuvieran medio deformes, medio que esté dado por el color, pero hay una sensación de deformidad que tiene que ver justo con estas cosas que están en el fondo de nuestro corazón, en nuestra alma, que nos deforman, nos transforman y nos van haciendo un poco. Hay un momento en que una frase que dice un personaje, la hija hacia su madre, es que eres una lisiada emocional. Y esa sensación, que además una de las hijas pues tiene un problema físico, corporal muy grave, queríamos lograr entenderlo y transformarlo justamente no en una cosa evidente, no en una caricatura, sino en una serie de sensaciones emocionales que los personajes van a tener que ir traduciendo. Ahí estamos viendo el rostro de 3 mujeres. Exactamente. Sí. Nada más si quieres identificarlas tú. En la parte de arriba, en la parte superior, estamos viendo al personaje de Charlotte Andergast, interpretado por Emma Deep. En la parte, digamos, derecha de como público, estamos viendo al personaje de Eva, que está interpretado por Wendy BGC, y en la parte de abajo estamos viendo al personaje de Elena, que las dos son hijas de Charlotte, que está interpretado por Nayeli Acevedo. Ajá. Que son los personajes principales. Y al único que no vemos es a un tal Esteban Montes. Bueno, la idea es que me vean en todo. No, está muy padre, porque la verdad es fuerte. Sí. Es fuerte, o sea, cuando te impacta. Sí, esa es la idea, que sea impactante. Ahora, mira, la verdad, como están colocados y todo, como que lo hicieron muy bien, porque nada roba el espacio de otra cosa. Se siguen manteniendo los créditos, la dirección, el nombre, pero sobre todo la imagen central, que es lo que te está invitando a verlo, es esa imagen como de transfiguración, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Qué padre. Y ahora, a partir de ahí, ¿tú cómo creas la escenografía? Si te dijera nada más de eso. Pues justamente es como tomar el concepto de la transfiguración, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a ver como, bueno, a ver, ¿dónde sucede la historia, no? Pues bueno, está en una casa. A ver, entonces nada más para hacer eso. Por favor, pongan ahora sí una escena del interior, cualquiera de ella, y tú nos vas explicando. Ahorita que lo vamos, entonces estás diciendo de una casa. O sea, sucede en una casa, están en Europa, ¿cómo se llama? En Suecia. Suecia. Ahí estamos. ¿No? Entonces, o sea, por ejemplo, aquí lo que me interesaba es generar un espacio que estuviera como dislocado, ¿no? Entonces, por eso hay como unas líneas que dividen el espacio tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, una línea que divide, pues, una parte de la casa, otra parte, pero intervienen, ¿no? O sea, cruzan entre ellas. Está como todo el techo de la casa, pero todo está fragmentado. Entonces, es como un poco eso, ¿no? Como retomar esta imagen que es un poco fragmentada, que se va mezclando, que se va sobreponiendo una cosa sobre la otra, los 3 rostros. Entonces, un poco también es como tener estas transparencias, ¿no? Que tenemos como unas gasas que generan transparencias, que suceden atrás, escenas detrás de la casa y demás. Entonces, es como ir justamente retomando esa idea como concepto para ir sobreponiendo imágenes, sobreponiendo capas de tanto de lo que está pasando en la historia, como con los personajes, cómo se van. Oye, pero el uso de los colores, de antemano es un estado de alerta, ¿no? Claro, totalmente. O sea, ahí, por ejemplo, también, o sea, queríamos como tener un espacio que nos remitiera a los 70, tenemos unas alfombras verdes y estos colores como muy clásicos que nos dieran también el otoño, como también un poco están en el cartel, ¿no? Entonces, y los colores entre ellas, pues sí tienen como cierto significado, tanto en el espacio como en la relación entre los personajes. Entonces son como las caras ocultas, que justamente es lo que hablaba Esteban, de lo que no se ve, pero se siente. Fíjate que a mí se me hace sumamente disruptivo la franja en el piso. De entrada es lo que más me llama la atención. No puedo concebir un escenario con esa franja. Como si me llevara una fractura, a una fractura social, de entrada. Y otra de las cosas que me llama la atención, hace unos momentos veíamos un espejo. Alguien alguna vez me comentaba que no había elemento más difícil en un escenario que un espejo. Y más cuando estaba frente al público. Claro. Aquí lo interesante, que bueno que lo dices, no es, pero esa es la idea. Ah, no es un espejo. No. Ah, pero parece. Pero parece, esa es un poco la sensación. Es decir, el espacio es este espacio como roto, efectivamente, que estás detectando muy bien.
y que es como la familia y la imagen de una casa que no existe, y es que lo que está diciendo Rodrigo, una casa que quiso ser una casa y nunca logró serlo. Entonces es un espacio sin espacio, es como un espacio de un hogar que nunca fue hogar, y de una casa que está rota, ¿no? Justo. Pero perdón, ahí parece que es espejo, ¿eh? Sí, es bonito, pero no, es una puerta, pero funciona muy bien porque de hecho varios momentos aparecen cosas importantes allí. Totalmente. Wow. No, pues está interesante. Es un portal. Es un portal. Sí, es correcto, un portal, ¿no? Y fíjense que se puso mucho de moda la palabra multiverso, ¿no? Sí. Y realmente pareciera que cada familia o cada situación es un multiverso, ¿no? Completamente. Sí. O Es sea, increíble la sí, profundidad que puede llegar a tener. Sí, pues es como lo que siento pero no te digo, ¿no? Hasta que explotas y ya te lleva a un estado bien complejo de emociones, ¿no? Entonces eso es lo que pasa mucho en esta obra. Todo lo que no se dijeron en muchos años llega el punto en el que se van a soltar se van a soltar así completamente a reclamárselo todo. Entonces es muy interesante lo que pasa en la obra. El famoso se hubiera, ¿no? Híjole, sí. Sí, cómo pesa Es eso. correcto. Y ese es el tema mucho de la obra, ya que lo mencionas. Ese es justamente el tema de lo que hubieran querido. Y ese hubieran querido de verdad, en lo que está planteando Bergman, es que ese es cómo nos hace daño, ¿no? Porque en lugar de estar con el otro, estoy con lo que yo espero de ti. Y esa esperanza destruye todo, destruye la posibilidad de comunicarnos, destruye la posibilidad de estar juntos. Y de eso es un poco el asunto del tema de la cuestión. Hay muchos... van a pasar muchas cosas en la obra que son momentos de reclamos y tal, y lo que vamos a ver al final es que había una serie de reclamos de cosas que en realidad no podían ocurrir, no porque no quisieran que ocurriesen, sino porque no tienen la posibilidad de que ocurrieran. Fíjate que hace poco estaba escuchando las diferencias entre el amor oriental y el occidental. Y podemos decir, por ejemplo, es lo típico de la rosa, ¿no? Que cuando vas caminando, si fuera amor occidental, lo que haces es arrancar la rosa, ¿no? Porque nosotros queremos poseerlo, queremos ser propietarios de eso, ¿no? Y por el otro lado, el pensamiento oriental, después de mucha filosofía, lo que hacen es sentarse, admirar la rosa y seguir, ¿no? Entonces, uno respeta y el otro adquiere, arranca, posee. Sí. Y eso de alguna manera es lo que pasa con lo que está pasando mucho con los matrimonios, ¿no? Claro. Te casaste, pero pensando en quién iba a ser, o en otra persona, o en satisfacer tu ego, pero no el mío. O sea, no me consideraste. No estaba yo incluido en tu... Es correcto, ¿no? Te imaginaste a alguien que no soy. Exacto. Y ese es el si hubiera. Y como dicen para muchos, ese si hubiera es el presente de los tontos, ¿no? Sí. Claro. Porque no existió nunca. Sí, ¿no? Sí, es atroz, ¿no? Porque, y más insisto, en las relaciones entre padres e hijos, porque socialmente sí hay un peso de lo que tiene que ser una familia. Y es un poco esto también, la obra también trata un poco de eso. Es una madre que se casó o se está casando porque cree que tiene que hacerlo. Y lo hace y se deja llevar en la inercia de tener que hacerlo, aterrorizada y sin vocación y sin deseo. Entonces el problema es ir a tener hijos que no quieres tener solo porque crees que tienes que tenerlos, ¿no? Y esa es una cosa que es muy común, es muy triste, la verdad, pero es muy común que hay gente que tiene hijos o tiene una familia solo porque la por familia, la foto. por la foto, porque mamá dice que yo tengo que tenerlo, porque toda la sociedad está esperando que lo tengamos, ¿no? Y eso se vuelve terrible por eso, porque hacer las cosas solo por inercia, hacer las cosas solo por una expectativa, pues nos ata y nos vuelve prisioneros de una cárcel terrible, ¿no? Sí, de acuerdo. Fíjate, la otra vez estaba viendo una película y me impactó un diálogo de 20 segundos, ¿no? Cuando le dice la nieta al tío, es que mi mamá te amaba a ti y no a mi mamá, porque a mi mamá realmente la odiaba porque ahí ve a mi padre, del padre que tú no tuviste, pero el que ella siempre quiso que estuviera. Entonces, de repente dices, ay, ¿qué onda, no? O sea, ¿dónde me perdí? O sea, claro. ¿qué estoy fumando, no? Sí. Pero es profundo. Oye, ¿cómo tropezaste con esta obra como productor? Bueno, en realidad es una obra que yo he querido mucho yo la vi la primera vez a los 8 años en el cine, porque es una película originalmente, y ha sido una película que me ha acompañado durante mucho tiempo porque es una obra muy fuerte que está planteando temas muy importantes, y entonces ha sido un material que hemos estado utilizando como en la formación de actores, de escenógrafos, de la gente de teatro que somos, que ha sido material recurrente a lo largo del proceso de formación que hemos ido desarrollando como maestros y como alumnos.
entonces era un material obligado para nosotros, era una referencia fundamental, por lo menos en nuestro proceso como creadores y maestros, porque también la compañía tiene esta vocación. Y entonces llegó un momento en que dijimos, pues ya ha llegado el tiempo de llevar la escena. Es decir, después de verla tanto, después de pensarla tanto, después de quererla tanto, nos pareció que era un buen momento para celebrar los 28 años de trayectoria de la compañía, de llevar la escena. Entonces, es una obra que habla de estos temas que a ti que estás manejando, son temas que a nosotros nos apasionan, ¿no? Como compañía nos gusta hablar justamente de un tipo de teatro que habla de estos temas, que es el realismo, ¿no? Entonces, en este tipo de teatro, pues se habla justamente de familia, se habla de todas las cosas que no funcionan en la familia, se habla de las expectativas que como seres humanos tenemos y de cómo fallan esas expectativas. Entonces, esta obra tiene mucho que ver con todo ese universo. Y pues creemos que era el momento exacto. También por el momento social que estamos viviendo, porque la obra está hablando de esta profunda violencia silenciada que hay dentro de la familia y que tiene que ver con esto que estamos hablando, con la cosa de forzarnos a hacer cosas que no queríamos hacer. Y creemos que mucho del problema social, por lo menos en México, en todo el mundo, pero en México, sí tiene que ver con estos deberes que asumimos en las familias y que nos hace profundamente infelices, ¿no? Entonces, como ese es el tema de la obra, nos parece que es un momento interesante de traer la escena para que el público se reconozca en esto, ¿no? La obra, insisto, no insisto, te lo digo a ti porque no te lo he dicho a ti, no quiere hacer un juicio sobre eso, sino quiere plantear la humanidad de los personajes, claro, para que el público se reconozca y digan, esta mujer que está muy equivocada, que hizo estas cosas, no lo hizo con una mala intención, no lo hizo por querer molestar a nadie, lo hizo pensando o sin pensar justamente una serie de cosas que hacen que la obra se vuelva pues conmovedora, ¿no? Pero si te das cuenta, yo creo que esa es una tendencia que se está tomando. Ya no le estoy dando al público los elementos para conducirlo a un juicio. Exacto. Los estoy poniendo las cosas como son, ¿no? Para que ellos definan. Y lo podemos ver, por ejemplo, la otra vez estaba viendo la de Wicked. Uh-huh. Hay quien te dice que es bueno y malo. No. Simplemente son circunstancias de la vida que han puesto así a los personajes. Ese es el planteamiento. Es correcto. Yo me acuerdo mucho también para los que son fanáticos de los superhéroes cuando el Capitán América se pelea en la segunda parte con Zemo. Pues sí, el cuate actuó mal, etcétera, porque tiene un fin de que se peleen, confronten todos. Pero nadie se daba cuenta que había perdido a su familia a manos de ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces, como que es una épica un tanto hamletiana que te lleva a eso, ¿no? Al ser sí, o no ser. Exacto. Y eso me parece impresionante. Pero también les tengo una mala noticia. Ahí sí, sin juzgar ni nada, pero a veces la gente, si no lee, mucho menos quiere razonar. Y esto te lleva a un razonamiento más que un entretenimiento, ¿no? Te lleva a dejar algo. Sí, ahora, lo que estamos tratando con esta propuesta que ya viste, es que sea algo que realmente no es una obra, es una obra difícil, fuerte, pero no es una obra dura. Es una obra muy cercana. Tiene una cuestión en principio del ritmo que va llevando, las escenas son cortas y entonces uno entra literalmente en plan del chisme, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Toda la cuestión de la estética visual del montaje es muy atractivo. Entonces, la idea justamente es que el público, si bien está viendo algo que va a ser, lo va a confrontar de alguna manera, se está llevando un momento muy entretenido. Ahora sí que uno está así como, ¿y ahora qué va a pasar? Luego, ¿qué sigue? Una obra que puede parecer muy fuerte en el sentido difícil porque son muy discursivas las cosas que están pasando. Sin embargo, son muchas las emociones que están saliendo a través de ese discurso y las cosas que van ocurriendo y las cosas que nos vamos enterando. Entonces, realmente la obra no es pesada. Es una obra, digamos, que logra mantenerte atento en lo que está pasando. Bergman, pues, es un maestro de la manera en que va construyendo el drama. Y justamente eso es lo que tiene el texto, esta posibilidad de estar convocándote. ¿Y ahora? ¿Y lo que sigue qué va a pasar? Y luego, de manera que no crean que va a ser una obra así de Dios mío, qué horror, qué terrible. No, me queda claro que no. Es al revés, es una obra que te invita a que tus sentidos participen. Y quizá el sentido más bien recibido sea el sentido común. Exactamente. Porque estás diciendo, estamos ahí. Pero esto no debería, pero no, espérate, pasó esto.
Pero, o sea, olvídate de la secuencia que puedas idear. De repente te va sorprendiendo como la vida te sorprende, ¿no? Exactamente. Como lo dijera, por ejemplo, Miguel Ríos en una de sus canciones, ¿no? Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Es lo mismo. Olvídate, la realidad tirana va a ser lo que ustedes presenten y se va a reír porque no va a hacer nada de lo que va a resolver. Exacto. Esa es un poco la intención. Y bueno, porque creemos que eso también es una función del teatro, ¿no? Desde luego. Lograr pues ponernos cosas enfrente que no pensamos. Porque también esa es otra cosa que tiene el texto, que es un tema al cual no queremos generalmente hablar, ¿no? Porque, pues en general, yo pienso, sobre todo en la sociedad mexicana, hay muchas cosas que siempre dejamos como por abajo, ¿no? Soslayamos, no mejor, esto no lo hablemos, de eso no hablemos, ¿no? Y queremos que, pues, esta obra nos permite hablar de eso, y ese espacio para que se hable. Y darnos el chance también de no tenerle miedo a decirnos las cosas, ¿no? Me parece que también los problemas en las familias muchas veces son porque no queremos hablar. Y en las parejas, ¿no? A mí me ha pasado en una relación de pareja. A ver, platícanos, aquí estamos para eso. La terapia. No, me refiero que es un poco eso lo que pasa, ¿no? Que de repente hay un problema que era una tontería. Solo que no se resolvió solo porque, ¿qué te pasa? Pues esto. ¿Y estás pensando eso? Sí. Pues no era eso, ¿no? Y de repente hay enojos que duran años entre familias. Es correcto. Solo porque yo pensé que tú, no, pues tú lo pensaste y yo pensé que tú, pues entonces los dos estamos pensando que el otro estaba haciendo lo que no estaba haciendo ninguno de los dos. Y nos hemos odiado por años solo porque no fuimos capaces de decirlo, ¿no? Entonces también la obra plantea mucho eso, ¿no? Hay un momento que le dice, ¿por qué te tardaste tantos años en decirme esto? Es que es un problema de la comunicación. Si nos vamos a las reglas básicas de la comunicación, lo que pienso, lo que digo, lo que percibes, lo que entiendes, lo que escuchas y lo que entiendes, salieron varias tramas, ¿no? Exactamente. Pues qué valiente que están haciendo esto, me parece muy interesante. Por favor, vayan a verla. ¿Hasta cuándo van a estar? Mencionamos este lunes, estamos los lunes del 2 de junio al 28 de julio y una función especial el jueves 19 de junio, igual a las 8 de la noche, estamos en el foro principal del foro Shakespeare a las 8 de la noche. Y bueno, rápidamente diré, participan, como ya vimos ahí, la maestra Emma Dib, que es una de las mejores actrices en este momento de este país, y Wendy BGC, que está extraordinaria, y Nayeli Acevedo, que está haciendo un personaje dificilísimo, que es la hermana. No puede hablar prácticamente, pero el personaje que está creando es una cosa impresionante. Es que hay formas de hablar. Exactamente, habla con el cuerpo y habla una serie de cuestiones muy fuertes. Y también, bueno, yo estoy actuando también, un personaje más pequeño. Y también Rafael Rivera hace un personaje pequeño. Y tenemos la maravilla de que Rafael, que aparte de actuar ahí en la obra, es compositor. Y ha hecho una pieza muy interesante, una música muy interesante. A partir de la obra, como el personaje principal es pianista, y toca un tema importante que es el preludio número 2 de Chopin. Toda la música está girando en torno a esta obra. Entonces son variaciones sobre el mismo tema. Y contamos con la interpretación en piano en vivo del maestro Sergio Solís Pinzón. Entonces realmente va a ser, insisto, una experiencia, ahora sí como dicen 4D casi, en movimiento tal vez, pero sí la sensación, todo va a estar abarcando muchos aspectos de la posibilidad de atender del público. Y bueno, pues es una producción que estamos haciendo Francisco Javier Rodríguez, que es nuestro productor de casa, que siempre nos ayuda, Mario Alberto Moreno y yo, con el apoyo de muchas personas también que están colaborando con nosotros. Entonces, la verdad es una propuesta, es la producción más cara que hemos hecho en la historia de los estos 28 años de trayectoria. Es una producción hecha con mucho cuidado, con mucho cariño, y la verdad va a ser es una obra importante por el autor que es, por lo que la obra plantea. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen aquí en el Foro Shakespeare del 2 de junio al 28 de julio y el jueves 19 de julio. Los boletos ya están a la venta en la página del Foro Shakespeare. No, pues qué padre, la verdad se escucha muy interesante. Nada más aprovechando para la gente que nos está viendo y ha seguido la charla, ¿en dónde más has estado que te pueda identificar la gente? Uy, ahorita, no, pues es que he estado haciendo más bien como cosas de cine y... Pero, por ejemplo... estuve haciendo hace poco, ¿qué fue lo que hice? Ay, ya no me acuerdo. La serie, bueno, hace como un año, una cosa así, estuve haciendo una serie que se llamaba Travesuras de la Niña Mala, que estaba en ViX, ¿no? Haciendo como el diseño de vestuario.
Acabo de hacer otra película hace no mucho que se llama Los Siete Pecados, que bueno, todavía están como en procesos de edición y todas estas cosas, que esperamos que pronto salga porque va a estar está muy divertida. Y pues así vamos un poco, con un poquito de teatro. Y bueno, es como, los procesos son un poco más largos con un cine, entonces tampoco es como... Sí, es poco a poco. Es poco a poco. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, pues en la compañía estamos todavía en temporada de otra obra que dirigí, que es In Memoria del Zoológico, que estamos los domingos en nuestro forito, que está ahí en Vertis, 1054, el Foro Apeiron Teatro, vayan a verla. Como actor, bueno, pues el año pasado estuve he estado en Don Juan Tenorio, ya va para nuestro 7º año, es una obra infantil que era el traje nuevo del emperador, muy divertida, y bueno, en cine estoy en un cortometraje muy lindo que se llama Agua Amarga, en varias series, ¿no? Hay una serie maravillosa que espero que ya salga, que se llama, bueno, no sé si van a cambiar el nombre, pero se llama Prefiero la Muerte, que es una serie de zombies adolescentes que está muy divertida. Y bueno, básicamente en estos últimos años creo que ha sido eso. Excelente, pues estamos a punto de irnos y no nos podemos ir sin una pregunta que les tengo que hacer. En tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ay, qué complicado, mucha filosofía. Adelante, tenemos tiempo, ¿eh? Pues mira, o sea, yo me considero, o sea, una persona que busca tener procesos creativos. Eso es lo que yo busco en la vida en realidad, o sea, poder tener la experiencia tanto de generar como generar imágenes, generar personajes, ya sea en cine, televisión, teatro, o sea, es como mi deseo en la vida, es como eso, y lo hemos ido haciendo. Entonces, eso es bueno. Estás cumpliendo tu deseo. Estoy cumpliendo mi deseo. Lo cual es un deseo que muchos no podrán hacer en toda su vida. Claro. Pero tú lo tienes, que bueno. En tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy soy una persona de teatro, un agente de teatro, como dicen ahora. Y soy una persona que me interesa mucho los procesos de transformación, ¿no? Me parece que mi vida ha cambiado radicalmente desde el principio a la fecha y me parece que eso es algo que tiene que estar pasando y me parece que en el teatro es necesario, es como el medio específicamente ideal para eso porque cada obra de teatro te pide cambiar y volver a cambiar y volver a cambiar y me interesa mucho cada día ser un ser humano más amplio, con mayor conciencia de lo que hace y con mayor capacidad de transformarme. Las cosas son difíciles, en la vida es complicada, pero me parece que justo lo mejor que uno puede hacer es aprender a vivir la vida de una manera armoniosa. Entonces en este momento yo lo que busco es eso, encontrar que en mis procesos creativos, porque yo también me considero un ser creativo, lograr que la armonía sea lo que reine en los procesos creativos, en los procesos vitales, ¿no? En las relaciones con los demás. Me parece que esto es algo que deberíamos buscar todos los seres humanos, ¿no? Tratar de que la vida sea un buen lugar para estar. Excelente. Y con esta charla bastante interesante, creativa, armoniosa, les agradecemos mucho y ya saben, tienen que ir a ver. Sonata de Otoño, de Ingmar Bergman. ¿En dónde? Foro Shakespeare. Perfecto, entonces apúrense. Muchas gracias y hasta la próxima.